Muy buenas tardes, ingeniero Carlos Palacios Tovar. A continuación, quien les habla, el alumno Sebastián Quintana, va a presentar el trabajo sobre el laboratorio número uno. Eh, Como breve introducción sobre ese trabajo, es muy importante recalcar que el aprovechamiento de aguas a través de infraestructuras hidráulicas es esencial para la calidad de vida humana. La planificación de presas, canales y otras estructuras exigen análisis exhaustivos que garanticen su eficiencia. Uno de estos puntos que se va a tocar también es la socavación, un desafío común en el flujo del agua, el cual plantea riesgos a la estructura, particularmente en vertederos, cruciales para el control del agua en abastecimiento de saneamiento y gestión de aguas residuales. Estudiar estos vertederos es muy clave, no solo para comprender el comportamiento del flujo, sino también para optimizar la producción de energía hidroeléctrica. Y de esta manera vamos a mitigar la erosión mediante dentales hidráulicos, que más adelante se van a mencionar los tipos. Por ello se realizó simulaciones en el laboratorio, los cuales van a permitir analizar cómo cada tipo de delantal influye en el flujo, siendo esencial para comprender su impacto práctico en el comportamiento del agua en estos sistemas. Como objetivos hemos planteado. Primero, como objetivo general, va a ser examinar cómo varía este flujo del agua en entornos de laboratorio al manipular diferentes configuraciones de delantales y caudales. Entonces, para desarrollar este primer objetivo general, se plantean los fines específicos. Primero vamos a determinar la velocidad del flujo y la energía específica. Luego vamos a determinar el número de Freud y el tipo de flujo. Luego vamos a determinar la longitud del resalto hidráulico con su respectivo delantal. Vamos a determinar la cantidad de movimiento y por último vamos a determinar la velocidad del vertedero con respecto a su tipo de delantal. Primero, unas definiciones sobre conceptos que vamos a ver a lo largo de todo el proceso de este experimento. Primero, los canales. Un canal de agua es una estructura construida artificialmente. Esta va a permitir conducir el flujo controlado del agua. Estos canales pueden ser utilizados para diversos propósitos como transporte, riego agrícola, suministro de agua potable o la generación de energía hidroeléctrica. Su diseño puede variar tanto por su tamaño y su forma. En este caso, tenemos este caudal donde se puede observar que el tirante es la altura hasta el espejo de agua, tenemos el B, que es la solera, tenemos el T, que es el espejo de agua que ya he mencionado, y el Z, que es el talud. Por otro lado tenemos los vertederos, que son estructuras hidráulicas diseñadas específicamente para controlar y regular el nivel del agua en diversos sistemas. Esto, tanto como el abastecimiento de agua y también la gestión de aguas residuales o el control de aguas pluviales. Estos elementos permiten liberar el exceso de agua de manera controlada y segura, evitando desbordamientos y ayudando a mantener niveles óptimos en los sistemas hídricos. Como se puede observar, en este vertedero permite como que controlar el agua que está en la zona inferior, ¿no? Bueno, también tenemos los dentales hidráulicos. Estas son estructuras diseñadas para disminuir la velocidad del agua liberada por los vertederos, que mencionamos anteriormente, o salidas de flujo, lo cual van a distribuir uniformemente el caudal sobre una superficie inclinada. Su objetivo principal es reducir la energía cinética del agua, minimizando así la erosión aguas abajo. Tenemos tres tipos de delantales que se han utilizado en este experimento. Primero, el delantal plano. Este distribuye el flujo del agua sobre una superficie suave, reduciendo la velocidad. Con esto va a lograr minimizar la erosión aguas abajo. Es muy efectivo en la disipación de energía de aguas de manera uniforme. El delantal dentado tiene una superficie con protuberancias o estructuras escalonadas a lo largo de su longitud. Estos dientes que posee interrumpen el flujo del agua, creando turbulencias y reduciendo la velocidad, lo cual ayuda a reducir la energía del agua y minimizar la erosión aguas abajo al dispersar el flujo de manera controlada. Y por último, también se empleó el delantal Sky. Esta tiene una superficie inclinada con un ángulo pronunciado, lo que permite una descarga vertical. Esta está diseñada para situaciones donde se necesita una disipación mucho más rápida y eficiente de la energía cinética provocada por el agua.
ya que la forma del ángulo ayuda a dirigir el flujo hacia abajo, minimizando la erosión y distribuyendo uniformemente la salida del agua. También vamos a tocar el término de los flujos en canales. Este se refiere al movimiento del agua a lo largo de toda una estructura artificial, como un canal construido que, va, que permite transportar, distribuir o controlar el flujo del agua. Este flujo puede ser tanto laminar o turbulento y está influenciado por factores como la pendiente del canal, la rugosidad de las paredes y la cantidad de agua que fluye, siendo crucial para diversas aplicaciones como riego, suministro de agua potable o generación de energía hidroeléctrica. Por otro lado, tenemos el número de Freud. Esto va a ser muy importante ya que es una medida que relaciona la velocidad del flujo con respecto a la propagación de ondas en este mismo flujo. Eh, la vamos a calcular con la siguiente ecuación. Vamos a necesitar la velocidad, la gravedad y el diámetro. Mejor dicho, la altura. Pero previamente necesitamos la velocidad de este flujo, la cual se va a calcular en el caudal sobre el área. Este número es crucial, ya que indica si el flujo es muy tranquilo, o sea, eso quiere decir que el número de Freud es menor a 1, va a ser un flujo subcrítico. Si es rápido, eso quiere decir que el número de Freud es mayor a 1, entonces va a ser supercrítico. Y si el número de Freud es igual a 1, el flujo es crítico. Por otro lado, tenemos el término de la energía específica. Esta es una medida que indica la cantidad de energía por unidad de peso que posee el agua en un determinado punto de un flujo, tanto en un canal como en otro tipo de estructuras hidráulicas. Esta se calcula de la siguiente manera. Necesitamos el tirante, a esto se le va a sumar la velocidad que ya hemos determinado elevado al cuadrado sobre dos veces la gravedad. El resalto hidráulico. Este es un fenómeno que ocurre en un flujo abierto, cuando el agua pasa de una sección de flujo rápido a una sección de flujo más lento, como se puede observar. Esta es la sección de un flujo rápido y aquí el cambio repentino a una sección de flujo lento va a provocar se le podría decir esta turbulencia, entonces todo esto vendría a ser el resalto hidráulico. Esta se caracteriza por un cambio bruto en la profundidad del agua, creando una onda estacionaria o un salto hidráulico. En este proceso, la energía anteriormente, que era la cinética, se va a transformar en energía hidráulica y se genera una zona de turbulencia aguas abajo del resalto. Para determinar, eh, durante esto, nosotros queremos determinar la longitud del resalto, que se refiere a la distancia en la que se entiende el fenómeno de resalto en un canal o en una estructura hidráulica, después de que el agua pasa por esta transición de flujo rápido a lento. Vamos a calcular la revisión de bibliografía por tres métodos, según Yenxin, según Pavlovsky y según Xiaomian, ¿no? Donde vamos a tener consideraciones de un valor de un K, que luego se va a explicar de dónde se determina en el Excel posteriormente. Y los tirantes obtenidos en el laboratorio. Luego se va a determinar también la cantidad de movimiento, que se refiere a la magnitud que describe la cantidad de movimiento o impulso del agua en un sistema hidráulico. Esa se calcula con la siguiente ecuación, o sea, tenemos que determinar el caudal, que ya lo tenemos, la gravedad y el área. Hay que tener en cuenta que esta medida es muy esencial para comprender y analizar el comportamiento del agua en canales, tuberías u otras estructuras, especialmente en términos de fuerza y presiones ejercidas sobre dichas estructuras mencionadas. Y por último tenemos la velocidad del vertedero. Se refiere a la velocidad con la que fluye el agua sobre la parte superior del vertedero o estructuras de descarga. Se calcula con la siguiente ecuación, que no se puede observar. Tenemos el tirante, el N, que es el número de caudales con los que vamos a trabajar, el K, que luego se va a explicar dónde sale, y B, que vendría a ser la solera. Esta velocidad es crucial en hidráulica, ya que influye en la capacidad de descarga del vertedero y puede afectar la eficiencia y el comportamiento hidráulico de la estructura, especialmente en términos de la disipación de energía y la posible erosión de aguas abajo del vertedero. Bueno, entonces, eh, para explicar, eh, para explicar un poco el trabajo,
se llevó a cabo un experimento utilizando un canal específico diseñado para el flujo y la deposición de sedimentos, para lo cual se efectuaron variando el flujo en tres niveles distintos y utilizando distintos tipos de delantales hidráulicos. Las dimensiones con las que las dimensiones de del vertedero fueron que va a tener una solera de 80 milímetros y una altura de 120 milímetros. Los valores que fueron señalados durante la ejecución de este experimento. Entonces, se emplearon tres tipos de delantales hidráulicos. Se utilizaron el plano, el sky y el dentado. Acá se puede observar que se utilizó un delantal por donde va a ocurrir el flujo del agua, ¿no? Del cual se empezaron a determinar distintos tirantes y distintas longitudes de resalte. Entonces, para medir los tirantes, durante la simulación se utilizó una regla invertida, como se puede observar. Y aquí voy a mostrar un poco el trabajo un poquito de la simulación de este flujo de agua, utilizando estos delantales. Se puede observar. En este caso, si no me equivoco, se utilizó un delantal dentado, por eso la turbulencia es mucho mayor en la zona de aguas abajo. Bueno, con la parte de resultados, todos estos valores fueron obtenidos de la simulación que ya mencioné anteriormente. Los cuatro tirantes, tanto para un caudal de 1.5 con un caudal también evaluado de 2.5 litros por segundo. Entonces nosotros armamos un Excel donde colocamos caudal y el tirante con las distintas mediciones, ¿no? Tanto para un de la, para el caso de un dentado, para el caso plano y para el caso Sky. Entonces voy a abrir el Excel. Entonces, a ver, lo que aquí se quiso determinar era, primero, la velocidad, lo cual posteriormente te va a permitir determinar el número de Freud, y posteriormente luego determinamos la energía. Entonces, como ya le había mencionado, armamos este cuadro, lo mostré anteriormente, con los dos caudales y con sus respectivos tirantes. Acá hemos colocado la solera, que era de 80 milímetros, y la gravedad, como ya se sabe, es 9,82. La velocidad, ¿cómo sale? Dividiendo el caudal sobre el área. Entonces, lo único que hicimos era el caudal, que ya lo tenemos, pero como está en litros, lo dividimos entre 1000, porque la velocidad te tiene que dar en metros. Y el tirante lo multiplicamos por la solera, y lo tuvimos que dividir entre 100.000. Entonces, vamos a obtener una primera velocidad de 0.12. Así sucesivamente se hizo para la velocidad 2, para la velocidad 3 y la velocidad 4, con el caudal de 2.5, y también se hizo la velocidad 1, 2, 3 y 4 para un caudal de 2.5. Esto es para el delantal dentado, para el delantal plano y el delantal sky. Así se obtuvo la velocidad. Entonces, esta velocidad la vamos a reemplazar en la siguiente fórmula para hallar el número de Freud. Freud, Freud. Entonces, el número de Freud se determina dividiendo la velocidad entre la raíz cuadrada de la gravedad por el tirante. Entonces, como se puede observar acá, se dividió la velocidad que obtenía 0.12 sobre la raíz cuadrada de la multiplicación de la gravedad sobre el tirante 1, que era 158. Como el tirante está en milímetros y tenemos que convertir a metros, porque todo está en metros, entonces lo dividimos entre 1000 y te sale un número de Freud de 0. Así sucesivamente se hizo para el caso del número de Freud 2, el número de Freud 3, el número de Freud 4, para un caudal de 1.5 y el caudal de 2.5. También tienen los valores y los otros casos de los otros tipos de delantal. Para la energía específica, solo necesitábamos el tirante, la velocidad, que ya le hemos hallado, y dos veces, esto lo vamos a dividir sobre dos veces la gravedad. Entonces, para energía 1, el tirante, que tenemos 158, como está en milímetros, tenemos que pasarlo a metros entre 1000. A esto le vas a sumar la velocidad al cuadrado, 0.12, y le vas a dividir dos veces la gravedad, que es 9,81. Entonces nos va a salir una energía específica de 0.16 aproximadamente.
y así sucesivamente para los distintos casos. Realmente lo que se hizo acá fue hacer por medio del número de Freud de los ambos caudales, donde se puede observar para poder tener una mejor visualización si es que el número de Freud es menor a uno es crítico, si el número de Freud es mayor a uno es supercrítico, y si es igual a uno es crítico. Posteriormente, los resultados se van a explicar, si se llega a una conclusión que posteriormente se va a explicar más adelante. Con respecto al resalto hidráulico, ya tenemos los caudales brindados en el laboratorio, lo vamos a transformar a metros cúbicos por segundo para poder trabajarlo mucho mejor. Tenemos los tirantes, entonces vamos a hallar primero el tirante crítico. El tirante crítico no es otra cosa que la raíz cúbica del caudal al cuadrado sobre la gravedad multiplicado por la solera elevada al cuadrado. Entonces, como ya tenemos el caudal 0.0015, tenemos la gravedad 9,81, multiplicado por la solera, que es 0,08, también tenemos que cambiarlo a metros, esto elevado al cuadrado. Entonces nos va a salir un tirante crítico de 32,97 metros. Por otro lado, nos va a salir un tirante crítico de para el caudal 2,5 de 46,35. Y también así se determina, como para cada dental es para cada delantal es el mismo caudal, la misma gravedad y la misma solera, entonces se va a repetir para los otros dos casos, los mismos valores. Lo único aquí lo que sí va a empezar a variar es la altura del resalto, que la altura del resalto no va a ser que otra cosa que el tirante 4 menos el tirante 3, nos sale, para un caudal de 1,5 nos sale una altura de resalto de 39, para un caudal de 2,5 nos sale una altura de resalto de 50, todo esto para el caso del dentado, y así sucesivamente para el plano que nos salió 38,5, para 46,5, y para el delantal Sky 32 y 32. Hay que tener en cuenta que lo que se puede observar es que a un mayor caudal hay una mayor altura de resalto, ¿no? Y por último, para la longitud de resalto se van a utilizar el método de Xianqing, vamos a utilizar el método de Pavlovsky y el método de Shomian, ¿cierto? Acá se pueden observar las fórmulas, lo que se utilizaron las diferencias de tirantes, y en otro caso la división de los tirantes, ¿no? Entonces acá tenemos los valores de longitud de resalto. Por ejemplo, para la longitud de resalto utilizando un caudal de 1,5 y un tirante de 158 te sale 0,20. Con Pavlovsky se ve que para un tirante, mejor dicho, para un caudal de 1,5 tenemos una longitud de resalto de 0,19. Y así hemos reemplazado en la fórmula que ya se puede observar, llegando a la conclusión de que Xianqing y Pavlovsky los valores obtenidos se, se asemejan mucho más que el de Shomian, ¿cierto? Posteriormente a la cantidad de movimiento se va a emplear la fórmula del caudal elevado al cuadrado sobre la gravedad por el área. Ya tenemos los caudales, tenemos el tirante, esto lo hemos, para agilizar el proceso, hemos ya convertido a metros, y tenemos aquí el área, que el área no es otra cosa que el tirante en metros multiplicado por la solera en metros. Y tenemos la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento en este caso te sale para un caudal 1 y utilizando un tirante y un área 1, te sale de 0,0029. Y así sucesivamente se utilizó para el cantidad de movimiento 2, cantidad de movimiento 3, etcétera, etcétera, etcétera. Para el caso del delantal dentado, para el caso del delantal plano y para el caso del delantal sky. Finalmente se halla la velocidad del dentado. La velocidad del vertedero para el caso del dentado. Lo primero que se tiene que tener n, que es la constante, o sea, el número de cuántas veces se está haciendo este procedimiento, sus caudales respectivos, 1,5, 2,5, los cuales fueron convertidos a metros cúbicos sobre segundo. Los tirantes, estos tirantes no pueden ser de los 4 tirantes que hemos determinado, tienen que ser los tirantes antes del vertedero. Están convertidos en milímetros, luego tenemos la altura antes del vertedero, esta altura era de 120,
y la carga hidráulica. La carga hidráulica no es otra cosa que la diferencia entre la altura antes del vertedero y el tirante ante el vertedero. Esto se va a dividir sobre 1000, claro, porque lo necesitamos en metros, y nos sale una carga hidráulica de 0.038, y abajo para un caudal de 2.5 nos sale un valor de 0.050. Entonces, nosotros necesitamos, para hallar la velocidad del vertedero, necesitamos hallar un K. Este K va a hallar de la fórmula de acá abajo, pero primero, previamente, tenemos que dictar un XY, que no vendría a ser otra cosa que el logaritmo de la carga hidráulica, el YI, el logaritmo del caudal, y su respectiva multiplicación, y cada uno elevado al cuadrado, ¿no? Nos va a salir una sumatoria, lo que están estos valores de aquí, entonces vamos a reemplazar. Vamos a determinar un Y raya, un X raya, con estos valores hallados, un B1, entonces el B0 te va a salir de la, del, te va a salir de la Y raya menos el B1 por el X raya, que sale un cierto valor, y como ya hemos dicho, necesitamos el K para hallar la velocidad del vertedero. El K, ¿cómo sale? Es el antilogaritmo del B0 que ya hemos determinado, y para corroborar que todo esté correcto, o sea, que este modelo matemático que sale de este caudal y esta carga hidráulica, lo que nosotros tenemos que corroborar es hacer ese produciendo de esta fórmula de Leer. Si se aproxima al 1, entonces esa ecuación está bien. En nuestro caso nos salió 1 de frente, entonces está correcto. Entonces, vamos a reemplazar valores. La velocidad del vertedero, el K, que ya lo tenemos, 0.44, por por el H, que vendría a ser la carga hidráulica, que lo tenemos 0.038, esto elevado al N, o sea, a 2 menos 1, sobre la solera, que tenemos 0.08 metros. Entonces nos va a salir una velocidad de vertedero de 0.49 metros por segundo, y para el caso del caudal 2.5 nos sale un valor de 0.61 metros por segundo. Entonces este es para el caso de la velocidad del dentado. Para la velocidad del vertedero, utilizando el delantal plano, solo cambiamos los valores de los tirantes y cambiamos las cargas. Cambiando los tirantes, vamos a cambiar las cargas hidráulicas. Y eso es lo único que va a afectar en todo el trabajo. Observamos si cumple, también cumple, el R se aproxima al 1. Entonces, obtenemos una velocidad de vertero para un caudal de 1.5 de 0.47 metros sobre segundos, y para un caudal de 2.5 una velocidad del vertedero de 0.62. Por último, para el caso del delantal Sky, cambiamos solo los tirantes y obtenemos, lo único que va a variar aquí es la carga hidráulica. Se le hace el mismo procedimiento para el logaritmo de la carga hidráulica, para el logaritmo del caudal. Observamos que también el R cumple, se aproxima al 1, entonces vamos a tener una velocidad del vertedero para un caudal de 1.5 de 0.51, y para el caudal de 2.5 una velocidad de vertedero de 0.59. Entonces eso sería toda la parte de resultados. Entonces, volviendo a la presentación, ya se explicó toda esta parte de cómo se obtuvo la velocidad, el número de Freud, la energía específica, el tirante crítico, la altura de resalto y la longitud de resalto, el área y la cantidad de movimiento, y la velocidad del vertedero para los tres tipos de delantal. Entonces, como conclusiones, primero, con respecto a los valores obtenidos del número de Freud, se observa que la velocidad es mucho mayor antes del resalte hidráulico, por lo cual esa etapa se le denomina supercrítica. Eso quiere decir que el número de Freud salió mayor a 1. Y también se puede observar lo mismo y también, como se observa aquí en este gráfico, el delantal afecta de manera significativa el flujo. Por otro lado, con respecto a la energía, se observa que el delantal dentado es mucho más eficiente, ya que disminuye considerablemente la energía del flujo, lo cual coincide con la bibliografía revisada anteriormente, que era la más rápida y eficiente. Y por otro lado, en relación al fenómeno del resalto hidráulico, se observa que la longitud del resalto de esta
incrementa conforme aumenta el caudal, siendo el método de Shawnian el que presenta una mayor variación con respecto al método de Shin y Poplovsky. Finalmente, con respecto a la velocidad del terreno, se inspiró que la velocidad aumenta cuando su caudal también va a aumentar. Esta es la bibliografía revisada para todas las definiciones y conceptos y fórmulas para determinar todos estos procedimientos. Eso sería todo. Muchas gracias.